Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero hablarte del suelo pélvico. La idea es que podamos entender la gran importancia que tiene el suelo pélvico en nuestra calidad de vida. En realidad es algo mucho más amplio, que es lo que se denomina el complejo abdominolumbo-pélvico y cómo su control, su trabajo, su conciencia puede generar mejores gestión en nuestra zona media. Entonces, quiero que veamos juntas y empecemos a transitar este camino de descubrir este espacio, sobre todo el suelo pélvico, que es un lugar quizás bastante desconocido para todos nosotros. Les voy a compartir un, un video, una proyección en la cual vamos a ir haciendo como ese camino de ir entendiendo, de ir sabiendo qué es este suelo pélvico que nosotros queremos saber, proyectar y también cuidar en la vida cotidiana y también cuando hacemos ejercicios y demás. Bien, el suelo pélvico, quizás nos vamos a referir en este espacio un poco más a la función del suelo pélvico femenino, pero el hombre también tiene suelo pélvico y también cumple funciones importantes. Así que esto de trabajar en el complejo abdominolumbo-pélvico, pensar en el cuidado del suelo pélvico, también cabe a los hombres. La idea un poco de transitar esto del suelo pélvico y de poder ver algunas estructuras de manera interna, no es para que nosotros podamos saber las inserciones o saber la musculatura dentro de este suelo pélvico, sino más bien para entender a través de este pequeño video la complejidad y la gran conexión que tiene nuestro suelo pélvico con sobre todo nuestro cierre inferior, la estructura de la pelvis. Nosotros podemos observar sí, la columna por detrás, podemos observar las crestas, podemos observar el pubis, perdón, los isquiones. Todo ese tejido rojo es la musculatura, ¿sí? Que se activa ante los esfuerzos, y lo blanco es el tejido conectivo que también eso cumple una función importante de estabilización sobre este suelo pélvico. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de este músculo rojo, que es el que se activa, el que sostiene, el que podemos activar desde la fuerza, es muy pequeño con respecto a todo el tejido conectivo, ligamentos que entrecruzan, ¿sí? Y abordan este suelo pélvico. Entonces es muy importante, ¿sí? Saber cómo cuidarlo, cómo trabajarlo. En este aspecto podemos dividirlo en dos. Nosotros podemos pensar desde si hay alguna problemática, la fisioterapia, los especialistas de suelo pélvico, que son kinesiólogas que se forman para trabajar ese espacio y rehabilitarlo. Y por otro lado, estamos los profesores de educación física, los instructores, que tenemos conocimiento sobre cómo trabajar y hacer ejercicio y recuperar y ayudar a la persona a mejorar su gestión. Las problemáticas más conocidas sobre el suelo pélvico, que hay un montón, son la incontinencia de orina, puede ser de orina o fecal, la urgencia, ¿sí? Esto de no llegar al baño, que tiene que ver con la no continencia, y los prolapsos, los distintos grados de prolapso, grado uno, 2, 3, 4, ¿sí? En el cual este suelo pélvico va a ir descendiendo con el paso del tiempo y las acciones que hagamos en nuestra vida cotidiana también. Entonces, cuando pensamos en el suelo pélvico y cómo este suelo pélvico debe ser tratado, por un lado podemos pensar en hacer ejercicios, podemos pensar en trabajar en su prevención, pero cuando ya hay ciertas sintomatologías y ciertas disfunciones que empiezan a aparecer, bueno, hay que hacer una interconsulta para poder saber de qué se trata. Y ahí nosotros, tanto los profes como los kinesiólogos de suelo pélvico, podemos hacer un gran trabajo
¿sí? En esto de recuperar, ¿sí? Hacer interconsultas, saber, conocer, ubicar ese espacio también hace que sea de alguna manera un poco más fácil el abordaje, su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay algo que también sucede, que se piensa que a determinada edad es normal tener incontinencia por haber estado embarazada, ¿sí? Tener prolapsos, incontinencias, distintas problemáticas, y la realidad es que no, puede pasar, se da con frecuencia, pero eso no es normal. Entonces, es importante que ante em, un síntoma, algo que aparezca, poder hacer como interconsultas y poder entender que se puede trabajar, que se puede prevenir, que se puede tomar a tiempo estas funciones para quizás no terminar en una operación. Y si la operación es inminente o tomamos la decisión de generar la operación, saber que después hay que volver a trabajar sobre la función de estos espacios. Sumamente importante para después no tener sorpresas o volver a tener las mismas problemáticas que teníamos antes. Entonces es absolutamente interesante, absolutamente complejo. Tenemos que saber, cada una de nosotras que podamos saber va a poder poner sobre alerta o informar a otra, ¿sí? Y poder nosotras hacer prevención o estar prevenidas. Hay una incidencia que va en aumento de mujeres con incontinencia y prolapsos incipientes cada vez más jóvenes. También a esto de que hablábamos de complejo abdomino lumbopélvico, se le suma las diástasis de rectos, ¿sí? Que es la separación del transverso del abdomen y por lo general en la mujer aparece después del embarazo, ¿sí? Que eso debería, esos rectos, que son el cierre anterior de la faja abdominal, debería volver a cumplir su funcionalidad y a veces no sucede. Eso también es importante tenerlo en cuenta, valorarlo. ¿Para qué? Para que no genere a corto plazo o a mediano plazo problemáticas en zona lumbar, problemáticas en el suelo pélvico, problemáticas posturales, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de su valor o su observación estética, ¿sí? La faja abdominal, el suelo pélvico, la musculatura de la columna y el diafragma, que cumple, que están como en este complejo abdominal-lumbopélvico que ya vamos a ir recorriendo más adelante, cumplen funciones importantísimas en nuestro hacer de la vida cotidiana. Entonces, es sumamente importante que tengamos en cuenta su cuidado, su entrenamiento, yo lo voy a llevar adelante. ¿Eh? Así que bueno, nada, es un poco desde este video y un poco de este relato que empezar a pensarnos cómo, dónde, en qué cosas se apoyan ese suelo pélvico, ¿sí? Estos órganos, pueden observar los órganos del suelo pélvico, cómo se apoyan en esa musculatura y que todo depende cómo esté situado también lo, lo que está más arriba de esta musculatura, ¿sí? La postura también es un gran indicador que atraviesa a nuestro suelo pélvico, ¿sí? La idea no es aprender anatomía pura y dura, sino empezar a entender toda la complejidad en nuestro suelo pélvico, sobre todo en el suelo pélvico femenino, ¿sí? Buenísimo. Bueno, excelente. Ese sería para nosotros todo lo que es el suelo pélvico interno y la cara externa, y un poco de la cara externa de este suelo pélvico. A continuación, bueno, esto de pensar que ese suelo pélvico tiene como dos porciones o dos partes. La cara interna, sí, que está dentro de la estructura de la pelvis, y la cara externa, que está ubicada por afuera y compone nuestros esfínteres. Y nosotras como mujeres tenemos el ano, la vagina y la uretra, y el hombre tiene del ano hacia el escroto. Entonces acá vamos a ver como una maqueta por ahí con una explicación un poquito más precisa.
El día de hoy vamos a dar un vistazo rápido a toda nuestra musculatura y huesitos que forman nuestra parte del suelo pélvico más externa, ¿vale? Bueno, la pelvis ya tenemos bastante vista, pero doy así un repasito rápido. Tenemos columna lumbar, sacro y coxis, a los lados lo que llamamos las crestas o palas ilíacas y aquí ya más adelante tendríamos nuestro ilio, pubis, isquio, ¿vale? Juntos ellos tres forman lo que llamamos el agujero obturador, por donde vamos a tener, tapizándolo por dentro y por fuera, el obturador interno y externo que van a estar participando en nuestro suelo pélvico. Luego, si nos vamos así, un poquito más caudal, vamos a ver mejor toda la parte y la musculatura como tal externa de nuestro suelo pélvico. Vamos a dejar aquí arriba nuestro clítoris, un poco más abajo el esfínter uretral y ya por último nuestro agujero de salida vaginal, ¿va? Tenemos nuestros labios mayores y pudiéramos ampliar un poco, digamos, mejor los labios menores, tapizando a los lados tendríamos el músculo bulbo esponjoso. Aquí, formando como una especie de triángulo, tenemos el isquio cavernoso, tapizando por dentro, tenemos el transverso profundo del perine, y ya cerrando ese triángulo tendríamos el transverso superficial del perine. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos este musculito que está aquí por encima, más superficial, que es el glúteo mayor, que viene desde atrás, ¿vale? Desde la parte de toda la cresta ilíaca que habíamos hablado. Tenemos nuestro elevador del ano, nuestro esfínter externo del ano y nuestra salida del ano. Y así hemos finalizado nuestra vista rápida de cómo es nuestro suelo pélvico por fuera. Buenísimo, un poco para ir en búsqueda de eso y que nos quede como claro dónde está el suelo pélvico, cómo se compone y estos dos porciones que son obviamente funcionales, pero para pensarlo lo dividimos de esa manera. Funciones principales del suelo pélvico debe ser lo suficientemente fuerte como para sostener los órganos de la cavidad abdominal, la pelvis, y asegurar su posición y apoyar la musculatura del esfínter, de la uretra y del ano. El suelo pélvico tiene que poder relajarse para permitir la defecación, la micción, las relaciones sexuales y el parto. El suelo pélvico debe resistir la alta presión que puede surgir en la cavidad abdominal al toser, estornudar, reír, así como al levantar cargas pesadas y realizar esfuerzos físicos. Em, Tanto los músculos como los ligamentos del suelo pélvico que sostienen los órganos de la cavidad abdominal, ¿sí? La parte inferior, están en contacto con el coxis y la columna vertebral. ¿Sí? Vieron que nosotros tenemos esta estructura de la pelvis y es como si pudiéramos pensar en cuatro puntos. Hacia atrás se conecta con la última parte del coxis, ¿sí? Con la última parte del coxis, hacia adelante con el pubis y hacia los laterales con los isquiones. Por eso la alta importancia de la postura también en ese cuidado del suelo pélvico. De manera que una postura errónea puede repercutir de manera negativa en la tensión del suelo pélvico. Para entender cuál es este complejo abdomino-lumbopélvico que venimos como hablando, ¿sí? Y pensar en la necesidad de entender a este espacio como un lugar, perdón, como un lugar integrado, ¿sí? No que está solito el suelo pélvico, sino que tenemos que pensar, ¿sí? En este complejo como una unidad funcional. Vamos a ver en el dibujo, ¿sí? Esto sería como nuestra faja abdominal, nuestro core, nuestra zona media. Y este es el complejo abdominolumbopélvico, donde por debajo está este suelo pélvico que acabamos de observar, como la tapa inferior. La tapa superior sería el diafragma. Todo lo que envuelve a nuestro cuerpo de atrás hacia adelante es nuestra faja abdominal, donde el músculo más importante es el más profundo, que es el transverso del abdomen. Y el cierre posterior lo da la musculatura de la musculatura posterior. ¿Sí? Entonces, este complejo
¿sí? Abdominal lumbopélvico, esta musculatura que recubre eso por fuera, justamente, es como un continente. Contiene por dentro algo que también vamos a ver que quiero que aparezca y quiero que lo pensemos, el contenido de las vísceras. Y dentro de este espacio que parecería como una forma de globo, ¿sí? Si lo miro y le pongo mucha imaginación, parecería como un globo. Y este globo está sometido todo el tiempo a distintos tipos de presiones. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de esas presiones. Cuando corremos, cuando saltamos, cuando nos paramos, cuando estamos levantando un peso, etcétera, etcétera. Entonces, la funcionalidad de estos espacios, de cada uno de estos espacios, va a hacer que todo funcione mucho mejor. Si alguno de estos espacios entra en disfunción, o sea, se debilita, por ejemplo, el diafragma, tengo diástasis en el transverso, en la faja abdominal, tengo debilitada la musculatura posterior, el suelo pélvico, no, bueno, de algún modo se va a generar de esta presión interna fugas. Y estas fugas sostenidas a través del tiempo van a generar sintomatología y patología. Por eso cuando se mira el suelo pélvico, se mira desde una manera integral, porque es un todo con esto que hablamos de esta zona media o core. Entonces, de tal forma, de lo que decíamos recién, de tal forma que una alteración en cualquiera de estos elementos influirá en el resto. Estas relaciones musculares van a justificar la realización de una valoración y tratamiento global de la persona para ver qué puede estar influyendo o agravando su problemática y cuál puede ser el origen del mismo. Sí, eso también es importante. Bien, síntomas de disfunción para poder tener en cuenta. Pueden ser estos y muchos más, pero bueno, para prender las alarmas. La sensación de que necesitas ir a defecar varias veces durante un periodo de tiempo corto. La sensación de que no puedes terminar de defecar. Estreñimiento o dolores al hacer el esfuerzo de defecar. Una necesidad frecuente de orinar cuando de hecho orinas, puede que pares y empieces muchas veces. Dolor al orinar. Dolor en la parte inferior de la espalda que no se puede explicar por otra causa. Dolor continuo en tu zona pélvica, genitales o recto. Para la mujer, dolor durante el acto sexual. Algunos actos de la vida cotidiana que pueden generar debilidad en este suelo pélvico. El embarazo se lo pone como un factor principal por la alta presión que sucede en ese espacio, pero también podemos pensar que a no todas las mujeres les sucede, ¿sí? Entonces puede ser que eso ya había alguna cuestión previa que podemos quizás analizar. Partos largos, difíciles, con forceps, partos múltiples o bebés de gran tamaño son bastante traumáticos para este músculo. Es importante saber que los daños de un parto puede causar en tu suelo pélvico, pero pueden aparecer de manera evidente muchos años después, no ni siquiera en el parto inmediato. Entonces, vamos a pensar que un posparto es a partir de que nace el niño, no importa cuántos años haya pasado. Todas las acciones que ejercen una presión puntual o continuada sobre los músculos del suelo pélvico, si estos no están lo suficientemente fuertes, provocan que estos se abomben hacia afuera, lo que a poco irán estirándolos, fatigándolos y debilitándolos. El estreñimiento crónico o fuerte o frecuente, la tos crónica, las alergias con repetidos estornudos y las narices congestionadas. El sobrepeso y la obesidad, levantar peso, empujar o tirar objetos pesados, las malas posturas prolongadas en el tiempo, ejercicios hiperpresivos o de alto impacto, como el correr, el tenis, abdominales tradicionales, la ropa muy ajustada. Yo lo que quiero aclarar con respecto a los ejercicios, que el ejercicio en sí no genera la patología. Hay una condición de los espacios que no están funcionando como deberían. Entonces, al correr el tiempo, estos espacios se van a ir debilitando hasta que generen el síntoma. Entonces, no es el problema del ejercicio o lo que hagas, sino cómo lo hagas y cómo ese cuerpo lo está ejecutando. ¿Sí?
Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, quizás si yo tengo una disfunción o patología, el profesional me diga, mira, por ahora no hagas estos ejercicios, valoremos mejorar el estado muscular y después vemos cómo atravesamos de nuevo esos espacios. Buenísimo, hasta aquí. Entonces, lo que yo quería como comentarles y pensar en esto del suelo pélvico y pensarlo desde qué lugar yo lo voy a abordar, desde qué lugar lo voy a pensar, desde qué lugar lo voy a habilitar. Y por eso es importante para todos nosotros aprender cómo gestionar esos espacios y si hay alguna sintomatología, poder ponerle nombre, poder ponerle un valor en el sentido de que se puede trabajar, de que se puede solucionar y nosotras tener una mejor, nosotras y nosotros tener una mejor calidad de vida. Bueno, espero que te haya servido y nos vemos pronto.